Las fallas electrónicas más comunes en un aire acondicionado inverter se localizan principalmente en la placa electrónica ubicada en la unidad exterior. Al llevar a cabo una revisión en esta placa, es esencial prestar especial atención a las siguientes etapas o componentes. 1. Puente rectificador. 2. Capacitores electrolíticos de alto voltaje. 3. Circuito de corrección de potencia, especialmente su transistor IGBT. 4. Módulo inteligente de potencia IPM. Exploraremos durante los próximos 7 minutos el funcionamiento de estas partes, así como posibles soluciones cuando se presenta alguna falla. Ahora, examinemos cómo se utiliza el puente de diodos. Dado que la corriente es alterna, significa que en un instante la polaridad en este punto es positiva, y en otro momento es negativa. Cuando el punto A tiene polaridad negativa, el puente de diodos permite que la corriente fluya de la siguiente manera. Es crucial recordar que el diodo solo permite el paso de la corriente, cuando su polaridad es la adecuada. Cuando el punto B tiene polaridad negativa, el puente de diodos permite que la corriente fluya de la siguiente manera. Es crucial recordar que el diodo solo permite el paso de la corriente cuando su polaridad es la adecuada. El puente de diodos permite el paso de la corriente de manera selectiva, asegurándose de que solo fluya en la dirección adecuada en cada momento. Es importante destacar que el puente de diodos puede estar presente en la tarjeta electrónica de forma discreta o integrada. Para probar un diodo, puedes medir la caída de voltaje a través del diodo cuando está polarizado en directo. Un diodo polarizado en directo actúa como un interruptor cerrado, lo que permite que la corriente fluya. El circuito PFC está ubicado en la tarjeta exterior, justo después del puente de diodos o rectificador de corriente. El circuito PFC opera con un voltaje continuo en su entrada, que en el multímetro muestra un valor más alto que el voltaje de alimentación al módulo. Por ejemplo, si la tarjeta se alimenta con 220 voltios alterno, el circuito PFC se alimenta con 300 voltios de corriente continua. Básicamente, el circuito PFC requiere un controlador electrónico para supervisar el transistor del circuito, que debe ser del tipo IGBT. Además, necesita un reactor o bobina de potencia, un diodo rápido, y un capacitor para estabilizar el voltaje de salida. El controlador del circuito PFC comienza a manejar el transistor IGBT. El controlador del PFC manipula el transistor IGBT mediante una de sus patillas o pines. El transistor IGBT consta de 3 pines esenciales: el pin colector, el pin compuerta, gate y el pin emisor. La activación del transistor IGBT se logra mediante su pin compuerta, que requiere en este caso un voltaje mínimo de 5 voltios, en comparación con el pin emisor, para permitir el flujo de corriente entre colector y emisor. De manera didáctica, podemos describir que cuando el transistor IGBT está activado, la corriente ingresa por el pin colector y sale por el pin emisor. El transistor IGBT es un componente que actúa como un interruptor electrónico, que permite controlar el paso o bloqueo de la corriente. Cuando la diferencia de voltaje entre el pin compuerta y el pin emisor aumenta, la cantidad de corriente que el transistor permite pasar entre colector y emisor también aumenta. Por ejemplo, si se alimenta la compuerta con 5 voltios, se activa el transistor IGBT. Cuando este transistor se activa, las dos patillas o pines restantes del transistor IGBT se comunican, actuando como un interruptor que abre y cierra la comunicación de un cable. El controlador activa el transistor IGBT para permitir el paso de corriente a través de la bobina. Luego, tras unos milisegundos, lo desactiva a través del transistor IGBT. Estos picos de voltaje se estabilizan con el capacitor, proporcionando un voltaje más uniforme. El diodo en la salida evita el retorno de corriente desde el capacitor. Para diagnosticar esta parte del circuito, puede medir el voltaje de entrada al circuito PFC, después de la rectificación, utilizando un multímetro en corriente continua, configurado para medir 300 voltios, cuando la alimentación es de 220 voltios de voltaje alterno. Con el sistema desconectado, puede medir la continuidad eléctrica en la bobina o reactor, utilizando el multímetro en la función de continuidad. Si el sistema está encendido, puede verificar si el transistor IGBT
está recibiendo pulsos desde el controlador del circuito PFC. Dado que el transistor IGBT es un componente de potencia que puede sufrir averías, puede probarlo fuera de la tarjeta aplicando una tensión. Para probar un diodo, puedes medir la caída de voltaje a través del diodo cuando está polarizado en directo. Un diodo polarizado en directo actúa como un interruptor cerrado, lo que permite que la corriente fluya. Para probar el transistor IGBT, es recomendable usar su número serie, y buscar su datasheet, identificar sus partes, y probarlo fuera de placa, con el procedimiento adecuado. Este módulo IPM es alimentado por corriente continua del circuito PFC, todo dentro de la misma placa exterior, encargándose el módulo inteligente IPM de transformar esa corriente continua en corriente trifásica. El aumento de velocidad del compresor tiene como objetivo aumentar la cantidad de refrigerante en la unidad interior, de modo de absorber mayor cantidad de calor y devolver el valor de temperatura a los valores requeridos por el usuario. Esta conversión de corriente continua a trifásica tiene como objetivo mejorar la eficiencia del motor del compresor y controlar la frecuencia del voltaje. Por ende, el compresor es finalmente alimentado por 3 cables. El error P4 está estrechamente vinculado con el funcionamiento del compresor inverter, o su módulo de accionamiento, también conocido como IPM, módulo de potencia inteligente. En fallas relacionadas con el error P4, se recomienda realizar los siguientes pasos. 1. Desconectar el equipo durante varios minutos y verificar la reaparición del error. 2. Confirmar que el voltaje de alimentación del equipo sea el adecuado. 3. En caso de reaparición del error, inspeccionar el estado del condensador de la unidad exterior, asegurándose de que esté completamente limpio, y verificar el correcto funcionamiento del ventilador. 4. Realizar una inspección detallada de los cables, especialmente los de alimentación al compresor inverter, asegurándose de que estén firmes. La presencia de problemas en la tarjeta se puede identificar mediante un parpadeo rápido de los LEDs. 5. Evaluar el estado de las bobinas del compresor mediante un multímetro, desconectando la alimentación de voltaje. Si las bobinas no presentan valores prácticamente iguales de resistencia, se recomienda reemplazar el compresor debido a problemas eléctricos. 6. En caso de que el compresor esté en buen estado, llevar a cabo una inspección minuciosa de las pistas de la tarjeta electrónica externa. Verificar visualmente el estado de los capacitores y corregir cualquier problema identificado en las pistas. 7. Utilizando un multímetro con la tarjeta desconectada, verificar el valor de las resistencias eléctricas de la tarjeta exterior, comenzando con aquellas cercanas al módulo IPM. Reemplazar cualquier resistencia con valores anormales por una con las mismas especificaciones.